Cerebrotes, qué bueno que sigamos acá en nuestro curso para hacer de la virtualidad una mejor herramienta. Gracias por esa cantidad importante de mensajes que nos han dejado. Vamos a continuar. Hoy tenemos que finalizar la parte de análisis. Análisis, como habíamos dicho, es la primera de las 5 opciones que vamos a revisar para hacer nuestro curso. Recuerden, todo lo que estamos haciendo aquí es entender qué o cuál es el trabajo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante para que nuestros cursos sean todo un éxito. Bien, vamos a hoy a planear aquí con Excel una cosita que les quiero compartir. Parte importantísima del análisis para empezar a contestar las preguntas que ya sabíamos y que ya decíamos es empezar a entender uno a uno cuáles son esos contenidos que vamos a tener que crear. Pero antes quiero hacer un paréntesis chiquito y es acerca de lo que pasa con la primera infancia, lo que pasa con la primaria, lo que pasa con el bachillerato, lo que pasa con la preparatoria. En algunos países no tenemos preparatoria, en otros sí, y lo que pasa con la educación superior. Y ojo, cada uno de estos elementos diferenciadores que están viendo acá funcionan parecido, pero tienen un marco o un rango diferente. Y colócale por favor mucho cuidado, profesor, sobre todo pequeñitos, esos que los admiro porque son capaces de tener 20 niños pequeñitos. Uf, yo tengo una y a veces me da guerra cómo será con 20. Por eso, y para ellos y para todos en general, es que hacemos este esfuerzo de que transmitamos un poco más de conocimiento. Cuando yo tengo primera infancia, debo tener en cuenta del acceso a las TICs de ellos. Es muy probable que primera infancia estemos hablándole a los papás, estemos hablando de que ellos se tengan que conectar desde el celular del papá, que ellos tengan que hacer las tareas, pero el que resulta en el aula es el papá. Entonces, el acceso a TICs, a pesar de que ellos pueden ser los que tienen el celular, no es siempre de ellos. El acceso a TICs depende sí o sí de la cuenta de sus papis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué nos pasa mucho? Dejan datos los papás erróneos. Entonces los niños son inclusive más pilos que los papis para manejo de TICs, pero los papás no se saben el correo electrónico. Me pasó hace muy poco el caso de una asesoría que estábamos haciendo para un jardín infantil y resulta que las mamás ni siquiera iban, lo mandaban al niño con la abuela y la abuela no tenía correo. Entonces era un problema conectarlos por correo y tocó empezar a pedir datos de WhatsApp. La información es muy sensible y aquí cuando le digo que el acceso es a TICs, tú tienes el correo o el WhatsApp del papá o de la mamá. Pero ojo, todo uso de imágenes, sea estáticas como fotografías o sea dinámicas como videos, en personas menores de edad, está rotundamente prohibido siempre y cuando no tengas las 2 firmas de los papás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando generemos ese contenido y cuando les digamos a ellos que generen contenido. Hoy es muy común ver las redes sociales llenas de gatos, de niños y demás, pero eso está prohibido. Si alguien te quiere hacer una demanda o una imputación por sacar la foto de su bebé, de su menor, lo puede hacer y está en todo su derecho, porque la ley en la mayoría de los países de Estados Unidos para abajo dice que el uso y el trabajo de los niños es propiedad de los papás y la imagen es de los dos. Papá y mamá deben firmarte un consentimiento informado de uso de imágenes. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el acceso a TICs y hay que tener también mucho cuidado con el tiempo de trabajo. Porque los niños, por lo general, cuando son tan pequeños, en sus guarderías, en sus jardines, hay un tiempo de sueño. Es muy común que pase que los niños cuando están muy pequeñitos los coloquen a dormir en el jardín. Aquí nos toca planear con todo eso. Fíjense, uy Dios, el trabajo de todos los que son profesores de primera infancia y por eso los admiro tantísimo. Debe estar cronometrado el sueño también. Debe haberse pensado muy bien y analizar la situación y todo el paso a paso que les decíamos en la clase anterior, en la lección anterior, tanto que les coloques actividades antes y después de su siesta y ojalá pudieran mantener en esta época de urgencia los tiempos biológicos. Ojalá pudiéramos mantener el sueño como lo traíamos cuando estábamos en el colegio normalmente.
Ya mucha gente se descuadró, hay personas, alumnos míos, en las clases que hago por las mañanas, que no llegan porque no se despiertan. Tienen toda la disposición, tienen todo, pero duraron toda la noche despiertos, entonces a una clase de 8, de 6, de 10 de la mañana no llegan. Eso para quienes trabajamos en primera infancia. Para primaria, ¿qué pasa? Resulta que desde los 13 años en adelante se dice que se puede tener redes sociales. Eso lo dice Facebook y lo dicen sus cuentas. Se supone que de 13 años hacia arriba ya cada uno de nosotros puede llamarse como se llama en las redes sociales. Pero la mayoría de niños desde los 7 a los 13 ya tienen redes sociales, inclusive ya tienen dispositivos móviles. ¿Qué pasa con ellos? Le mienten al algoritmo de Facebook y le colocan, ellos ya se saben, 2020 menos 18, 2002, entonces yo le voy a colocar, si es 13, si es 18, si es 15, ya saben que más o menos desde el 2005 para atrás, cualquier edad que le coloquen les va a servir. Ellos saben setear eso divinamente y lo abren, y es muy común que tú encuentres cuentas de Facebook, de Instagram, de niños menores que tienen la oportunidad de abrirlas porque de pronto entendieron que lo que les pide Facebook es un año y que si el año suma más de 13 años, los deja hacerlo. Cuando invites a esas personas, pasa lo mismo que con la primera infancia. Vas a invitar a sus padres. Vas a trabajar en lo posible con correos de sus padres o correos de ellos, pero ojalá institucionales, que el colegio se los haya dado. Esa captura de datos es muy importante. Tú no puedes, sabiendo esto, mandarle trabajos a niños de 7 y 8 años por Facebook porque en teoría ellos no tienen Facebook. Entonces, no nos equivoquemos con eso. El tiempo en el colegio es diferente al del jardín. El tiempo en el colegio, en los colegios que almuerzan allá, pues es otro cuento, pero los que son de una jornada, sea mañana o tarde, es un solo envión de 6 horas con un espacio de descanso. Cuando digo que otro cuento los que almuerzan allá es porque por lo general en la mañana hacen un gran envión, llegan al almuerzo y en la tarde hacen auxilio de tareas lúdicas o materias complementarias que llaman contrajornada. Todo eso se debe planear. ¿Cómo trabajas en el colegio 2 horas? ¿Cómo son las 2 horas de matemática en el colegio? Entonces recordemos por un momento cuando estábamos en el colegio. El profesor llegaba, colocaba la actividad, colocaba el ejercicio y de inmediato nosotros nos poníamos a hacerlo. Y entonces cuando lo estábamos haciendo, era muy común que hiciéramos la presentación de los contenidos ahí mismo y el profesor nos revisara o nos pidiera un papelito o inclusive el cuaderno y pasaba revisando. En este momento es lo mismo. No puedes hacer que la clase dure 2 horas porque las 2 horas es el tiempo para hacer la presentación y continuar haciendo el contenido de una vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Ya en bachillerato, en preparatoria y demás, nosotros contamos con una disposición un poquito más de tiempo ya, somos personas ya mayores y trabajamos casi que sincrónicamente con ellos en la explicación y le dejamos la tarea para que él lo haga. Esa disposición se tiene que hacer en la fase de análisis. ¿Cuántas horas, y lo decíamos en el video anterior, cuántos recursos y cuántos momentos pueden hacer? Y hay que tener algo en cuenta, compañeros docentes. Muchos papás, a pesar de que están ahorita con ellos en casa, por más que se esfuercen, no les pueden ayudar a hacer tareas. Química, biología, filosofía, materias de 10º para arriba. Hay papás que a duras penas y las pasamos. A mí me ha ido muy bien en unas materias, en otras no tanto. Entonces, hacerle tareas a mi hija de temas complejos que a mí me tomaron del pelo y que fueron difíciles en su momento, puede ser que sea lo que esté haciendo que los papás también odien. El caso de Flip, ¿qué le pasa? Que tiene 3 hijos y sus encuentros son sincrónicos todos. Entonces hay que cronometrar. Si usted sabe que el niño, que su población objeto en el análisis da que son familias con muchos hijos, hay que buscar una metodología que no sea del todo sincrónica. Bien, ese es el paréntesis que quería hacer para el análisis. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Vamos a pasar a la fase de diseño. En diseño vamos a alargarnos un poquitico en toda la explicación de lo que es el diseño a partir de sus metodologías para poder hacer un curso bastante interesante. Bien, recordemos entonces, lo que estamos haciendo aquí es diferenciar. La educación virtual puede servir para todos, desde muy bebés hasta mayores, inclusive posgrados o cursos cortos o de formación complementaria para padres, en la que nosotros tenemos la obligación de entender por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo.
Esto es Cerebrote, yo soy Luis Fernando Botero. Síganos, por favor, compártale a todos los docentes este material porque es gratis y sabemos que les va a servir. Hasta pronto.